Nos quedamos en el 40, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, fíjense, ahora vienen estos ejercicios que son el 41, 42. Ahora tenemos, aquí ya tenemos transformaciones no rígidas. Por ejemplo, estas dos últimas, la G y la H, son transformaciones no rígidas porque son alargamientos verticales y alargamientos, perdón, y sí, alargamientos horizontal. Ah, no, perdón, miento. Este es un alargamiento vertical y este es una compresión vertical. Y aparte, pues tenemos aquí también en este caso, una transformación rígida que viene siendo una reflexión. Pues, y hay que aplicarle estas transformaciones a las gráficas que tenemos aquí. Si se fijan, ya tenemos aquí funciones trigonométricas. Esta es la gráfica del seno y esta es la del coseno. Bien. Entonces, pues, a ver, vamos a hacer ya sea el 41 o el 42 y nada más vamos a hacer 3 transformaciones de estas. Entonces, escójanselas bien. Sale. ¿Sí? Yo diría que la gráfica 42 y de los incisos yo digo que el A, el D y el H. El A, el D y el H. Ok. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Voy a dibujar primero la gráfica de la función. Obviamente es la función coseno. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí es pi medios. Aquí está pi. Menos pi medios. Menos pi. La amplitud, luego vamos a estudiar todo eso a fondo, pues vale 1. Y la gráfica la voy a poner, se las voy a poner naranjas. ¿Sí se ve? Sí se alcanza a ver. Sí. Sí, se ve. Ok. Más o menos así es. Más o menos. Sí. Bien. Y obviamente, pues dijeron que hiciéramos inciso A, que es ¿qué? F de X. ¿Vale? Es f de X más 1. Sigue compartiendo Más pantalla. 1. Inciso B. Era el inciso D. D. Sale. Es f paréntesis X menos pi sobre 2. Menos pi medios. Y El H es igual a menos 1 medio de f de X. muy bien, vamos a empezar entonces. Miren, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Yo les recomiendo que lo hagan de la misma forma como lo hicimos el día de ayer, que fue coger puntos notables de la gráfica
aplicarles estas transformaciones y obviamente con ello los tomamos como base para las demás partes de la curva o de la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la primera, bueno, entiéndase que este mono, pues es f de x, que viene siendo la función coseno. Entonces vamos a hacer primero esto. Lo que yo tengo que identificar primero es qué tipo de transformaciones. Y obviamente pues tengo que tener ahí mi tablita, si es que todavía no me la sé de memoria. ¿Esta qué transformación es? Un desplazamiento hacia arriba. Desplazamiento hacia arriba, una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. De los puntos, ¿qué es lo que va a cambiar entonces? La ordenada. La ordenada, la abscisa no va a cambiar. Entonces, esas se las voy a poner roja. ¿Sí? Luego. Sí. Entonces, los puntos notables que yo aquí tengo, de hecho los voy a poner aquí, pues son este punto es el 0,1, este punto es el 0, pi medios, este puntillo es, miento, aquí ya le estoy regando, es pi medios, 0, ¿verdad? Oigo. Sí. Menos pi medios, 0, este incluso también, y ese también, ¿quién es? Ese es pi, menos 1, ¿están de acuerdo? Sí. Y este es menos pi, menos 1. Esos serían los puntos notables. Recuerden que los puntos notables van a ser los que son interceptos con los ejes y los que son extremos, es decir, los que son máximos o mínimos, aunque ese tema no lo hemos visto, sino que prácticamente va a ser de los finales, sí sé a lo que se refiere. ¿No, Ivo? Sí. Bien, entonces este punto, ¿en quién se va a convertir? En 0,2. En 0,2. 0,2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Este punto. Medio pi, 1. Pi medios, 1. Este. En pi, 0. Pi, 0. Este. Me va a quedar aquí. Este me va a quedar aquí. ¿Están de acuerdo? Y ya nada más lo que hago pues es unir los puntos de acuerdo a cómo son. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y esta es f de x más 1. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Vamos ahora con esta, con la siguiente. ¿Qué tipo de transformación estoy realizando aquí? ¿Vale? Desplazamiento hacia la derecha. Ok, desplazamiento hacia la derecha, ¿cuánto? Pi medios Pi radianes. medios. ¿Quién va a cambiar? Las abscisas. Las abscisas. Entonces, recuerden que es sobre la función original. Este punto se va a convertir en ¿quién? Sale. ¿En quién? Menos pi medios, 1. No. Pi medios, 1.
en pi medios, 1. Me va a quedar aquí. Ok. Este. Pi, coma 0. En pi, 0. Muy bien. Este. Tres medios de pi, 1, ¿no? Coma menos 1. Coma menos 1. Este. Rápido. Sería 0,0. 0,0. 0,0. Muy bien. ¿Y este? 0, menos 1. No. Menos pi medio, coma menos 1. Menos pi medios, coma menos 1. Ok. Entonces va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos con esta. Ojo con esta. Aquí prácticamente hay dos transformaciones. Hay una compresión vertical y una reflexión. ¿Ya se fijaron? Compresión vertical y una reflexión con respecto al eje X. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, son dos. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Yo lo que aquí recomiendo es que hay que hacerla una por uno. ¿Sí? O sea, sí puede ser que de un solo paso tú obtengas la gráfica si es que hay dos o tal vez más transformaciones, pero te puedes equivocar. La idea es que hagas primero una y luego otra. Ahora, esto va a ser algo que con lo que nos vamos a topar en otros ejercicios, cuando hay varias transformaciones y pues hay que llegar a una final. Y para hacerlo, tenemos que ser capaces de identificar qué tipo de transformación tiene más jerarquía, ¿sí? Porque obviamente va a haber transformaciones que sean unas antes de otras. A eso se refiere con la jerarquía. Es decir, las que tienen mayor jerarquía, pues van a ir primero y las que tienen menos, pues van después. ¿Cuáles son las que tienen más jerarquía? Las que tienen más jerarquía son las que involucran directamente a la función, a la variable de la función. ¿Sí? En este caso no tengo ninguna transformación que afecte directamente a la variable de la función, sino que ambas afectan a la función. Y aun cuando hubiera dos transformaciones que afectaran directamente a la función, va a haber una que sea más importante que otra. Y obviamente pues eso va a depender mucho del tipo de transformación que se realice. Pero lo que sí es que las primeras que se tienen que hacer son las que involucren directamente a la variable dentro de la función. Esas son como que las primeras que tendrían que hacerse. También hay que decir que va a haber transformaciones que tienen prácticamente la misma jerarquía y va a ser irrelevante si hago una u otra, una después de la otra o al revés. Tal es el caso de aquí. Si se fijan, estas dos transformaciones involucran a la función y es la misma operación porque el un medio multiplica la función y el menos uno multiplica la función. Entonces, como es básicamente la misma operación sobre la función, pues tiene la misma jerarquía. Esto quiere decir que yo puedo primero hacer la compresión y después la reflexión, o bien primero la reflexión y después
la compresión. Entonces, no importa aquí cuál elija yo primero. Si yo quiero seguir el orden algebraico, pues obviamente pensaría en que primero debo de hacer la compresión. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, multiplicar por un medio de la función. ¿Se entiende? Sí. Ahora, Sí. esta compresión es vertical. ¿Por qué? Porque está afectando a la función. Eso significa que ¿quién va a cambiar? ¿Quiénes van a cambiar? ¿Oigo? ¿La ordenada? Va a cambiar la ordenada. La ordenada va a disminuir a la mitad. ¿Sí o no? Sí. Las abscisas no van a cambiar. Entonces eso se los voy a poner morado, ¿no? Oigo. Sí. Bien. Este punto se va a convertir en ¿quién? A ver, vamos por acá. Este punto, acuérdense que básicamente multiplico la ordenada por el 1/2. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. A ver. Entonces, este punto se va a convertir en ¿quién? Es el menos pi, menos 1. ¿En quién se va a convertir? En menos pi, menos 0.5. Ok, aquí me va a quedar. Bien, este punto, menos pi medios, 0, ¿en quién se va a convertir? ¿Se quedaría igual? Se quedaría ahí. Este punto, Cero coma un medio. ok. Este, Quedaría igual también. igual. Este, Pi, menos 1/2. ok. Y entonces va a quedar así, ¿no? Se va a comprimir a la mitad, ¿sí o no? Verticalmente. Sí. Como si lo hubiéramos apachurrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. Esta de morado, ¿quién es? Pues es 1/2 de f de x. Vamos ahora con menos 1/2 de f de x. Es decir, ahora voy a reflejar vertical con respecto al eje x, porque es una reflexión con respecto al eje x, a 1/2 de f de x. Fíjense, aquí ya no voy a reflejar a la original, sino a esta, ¿verdad? Que es la que acabo de sacar. ¿Sí se entendió o no? Sí. Sí. Y esa se los voy a poner verde. A ver. Ok. Entonces, si voy a reflejar con respecto al eje x, significa que las abscisas no van a cambiar y las ordenadas van a cambiar de signo. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, este punto se va a convertir en menos pi, 1/2. Este punto, allí se va a quedar. Este punto se va a convertir en 0, menos 1/2. Este punto ahí se va a quedar y este punto se va a convertir en pi, 1/2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y entonces va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Sí.
Y esta es menos un medio f de x. ¿Sí quedó claro? Más o menos, ¿verdad? Lo estoy haciendo a mano. ¿Sí o no? Sí. Ahora, sí. habrá quien diga, pero eso lo pudimos haber hecho directamente con la morada al haber multiplicado las abscisas por menos un medio. Perdón, con la naranja, que es la original, al haber multiplicado las abscisas por menos un medio. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pudimos haber evitado haber hecho la morada, pero yo lo hice para que, primero que nada, viéramos que son las transformaciones en una, y sobre todo porque sí va a haber otras donde va a ser necesario hacerlo de esa manera. Aquí a lo mejor no tanto, porque las dos transformaciones involucran la misma operación, que es multiplicar por cierto número a la función. Aquí estoy multiplicando por un medio y acá estoy multiplicando por menos un medio, entonces pues ahí no se pierde tanto, pero habrá algunas donde sí, y entonces hacerlo de esta manera en partes pues es la mejor forma de llegar al resultado. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, ¿Dudas, preguntas, dudas? ¿No? No, ninguna. no, todo bien. Ok. Bueno, pues vamos entonces a continuar. A ver. Ok. Bueno, fíjense. Aquí ya hay otros ejercicios. Dice, del 43 al 46 encuentra la ecuación de la gráfica final después de que las transformaciones dadas se aplican a la gráfica de f de x. Aquí, si se fijan, básicamente la idea es expresar las diferentes transformaciones que vamos a realizarle a estas funciones. Sí, a estas funciones. Si se fijan que aquí estamos haciendo varias transformaciones. Por ejemplo, esta es una transformación rígida porque es un desplazamiento vertical, y esta también es rígida porque es un desplazamiento horizontal. ¿Sí? Bien. Aquí también son dos transformaciones. Primero un estiramiento vertical y luego un desplazamiento horizontal en este. ¿Sí? Bien. Pero por ejemplo en la 46, primero es una transformación rígida que es una reflexión. O después otra transformación rígida que es un desplazamiento horizontal. Y finalmente otra transformación rígida que es un desplazamiento vertical. ¿Sí o no? Sí, Sí. Entonces en la última son 3. Es la única que tiene 3 transformaciones. Ahora, aquí sí tenemos que poner cuidado en lo que viene siendo la jerarquía de las transformaciones. Básicamente, el mismo libro nos lo está diciendo, si se fijan, el libro o los ejercicios llevan un orden. Primero haz esto y luego esto. Primero haz esto y luego esto. Primero esto y luego esto. Se fijan cómo el mismo libro nos va diciendo, mira, primero haz esta y después esta. Ahí la jerarquía la está estableciendo el mismo ejercicio. Aquí no hay tanta bronca. El problema es cuando ya está la función y yo tengo que graficar, porque ahí sí tengo que decidir cuál iría primero. Entonces aquí pues no hay tanta bronca. Entonces yo creo que el 46 es el más o menos el bueno, ¿no? Sí. Entonces pues vamos a hacerlo.
A ver, dítenmela. ¿Sí? Es la gráfica de f de x. Aquí, miren, para que no anote yo todo el ejercicio, ustedes me van a ir leyendo la transformación por transformación y yo la voy realizando, ¿ok? Entonces, es f de x igual a 1 sobre x. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, voy a dejar de presentar para que se vea todo el pizarrón acá, por lo que ustedes van a tener que leer de el libro. Sí hay quienes tienen el libro, ¿verdad? Ya dijimos que si estamos en nuestro computadora, podemos tener ahí la clase y aparte el libro, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Para que precisamente podamos trabajar mejor. A ver, entonces, esta es la función original. Voy a realizar la primera transformación. Esa primera transformación la voy a identificar con un subíndice para indicar que es la primera. ¿Y esa primera transformación qué es? Reflejarla en el eje y. Ok, reflejarla en el eje Y. ¿A quién voy a reflejar en el eje Y? A esto. Esta que es la función. ¿Cómo reflejo una función con respecto al eje Y? Cuando multiplico a x por menos 1, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿están de acuerdo que va a ser así? Esta primera transformación es cuando reflejo con y, que es multiplicar a la x de la f por menos 1, y entonces me va a quedar así. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Segunda transformación. Desplazarla 5 unidades hacia la izquierda. Bien, pero ¿a quién voy a desplazar 5 unidades hacia la izquierda? A la transformación anterior, a la f subíndice 1. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y si voy a despejar, a desplazar 5 unidades a la derecha, A la izquierda. a la izquierda, entonces va a ser así. Aquí estoy desplazando a x 5 unidades a la derecha, pero de la anterior, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces esto va a ser ¿quién? Va a ser menos 1 sobre x menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, porque la x, la variable de la anterior, ahora va a valer x menos 5, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Pero Sí. se ve feo. Se ve feo. ¿Están de acuerdo que el signo menos, si lo pongo en el denominador, me va a quedar así Sí. y se ve más bonito? Luego, Sí. ok. Tercera transformación. Y 10 unidades hacia abajo. ¿Sobre quién? Sobre la anterior, que fue la segunda. Y están de acuerdo que aquí lo estoy haciendo, ¿verdad? 10 unidades hacia abajo de la anterior. Sí. Entonces esto sería así. ¿Sí o no? Sí. ¿Eh? Y si yo quiero darle una maquilladita, ¿están de acuerdo que va a ser así? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Bien. Vamos a comprobar. Vamos a comprobarlo con quién. No oigo. Con matemática. Ya te la sabes, ¿verdad? No oigo. Sí, probable.
ya lo conocías a la matemática? No oigo. Sí. ¿Sí? ¿Dónde la conocías? Pues de la prepa. ¿De qué prepa subiste? Nunca va, profe. Bien. Vamos a graficar entonces. Vamos a graficar una por una. Porque si las grafico todas juntas, se pueden atorar. De una en una. No la quiere agarrar. A ver, vamos a ver de nuevo. Plot. Ahí está. Díctenme la primera función. ¿Cómo es la función original? No oigo. F de X es igual a 1 entre X. 1 sobre X. Y aquí voy a poner la variable, la voy a graficar de menos 10 a 10. Y obviamente pues le voy a poner el origen así bonito. 0, 0. Ok. Vamos a ver. Esa es la función original. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están ahí los demás o nomás está este joven aquí en la clase? Aquí estamos todos, profe. Pues ya quedamos, ¿no? Sí, profesor. ¿Los demás están allí o no? Sí, aquí estamos. Sí, profesor. Entonces, ¿por qué no responden? Aquí andamos, profe. Ya quedamos que tiene que responder, ¿no? Sí. Si no, le chambeamos de la otra forma, ¿eh? A ver, voy a empezar a graficar la primer transformación. Aquí tengo que, como voy a graficar ahora varias, tengo que poner esto entre llaves. Bien, creo que sí son llaves. Si no, ahorita lo checamos. ¿Quién es la primera transformación? Rápido. ¿1 sobre quién? Es menos 1 sobre X. Menos 1 sobre X, ok. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cuál es la original? La azul. La azul. La primera transformación, que es una reflexión con respecto al eje X. Sí es así, ¿verdad? Como la dice. Sí. Es la naranja. Ahí está. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Voy a poner ahora la siguiente transformación, que es ¿quién? 1 sobre 5 menos X. Y se supone que esta que le estoy haciendo. Desplaza 5 unidades a la izquierda. O sea que tiene la anterior, ¿verdad? La naranja, con respecto a la naranja, ¿sí o no? Sí. Sí. Okay, ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Le estoy desplazando 5 unidades. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. 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 ¿Y la última? A 10X menos 49. Ah, ok. Sí, porque la simplificamos. También es una cociente y es 5x menos 49. Es 10X menos 49. ¿Sí? Sobre 5 menos X. ¿Y esta qué es lo que va a hacer? Desplazarla 10 unidades hacia abajo. La verde, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y ahí está. Es esta la
La que está como con color rojo, si se fijan que viene siendo la verde, pero desplazada 10 hacia abajo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? O sea, de hecho, si yo borro las dos primeras para que también no haya mucho ahí. Bien. Ahí está, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, ninguna. ¿Cómo está todo esto? Oigo. Pues si las hacemos de jalón está enredoso, pero paso por paso está fácil. Sácala vacío, ¿no? ¿Sí o no? Algo. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Siguen estos, fíjense. Dice, en los problemas 47 y 48, complete la gráfica de la función dada. Sí. Bueno, aquí nos dice si es par, si es impar. Y estas son las funciones. A ver, vamos a hacer el 48. Más o menos voy a dibujar la gráfica para que obtengamos la gráfica de esta función suponiendo que es par y el otro caso suponiendo que es impar. ¿Sí? ¿Lo oigo? Sí. Sí. Bien. A ver, entonces, en lo que voy dibujando o trazando la gráfica, recuerden cuándo es una función par y cuándo es impar. ¿Vale? Empiecen a checarlo o a recordar. ¿Sí? Muy bien. Más o menos así es la gráfica. Ok, entonces, ¿cuándo una función es par? ¿Cuándo qué? Vale. Cuando f de menos x es igual a f de x. Cuando f de x es igual a f de menos x. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y la gráfica de una función par es simétrica. ¿Con quién? Con el eje Y, ¿sí o no? Sí. ¿Eh? Sí. Bien. ¿Cuándo una función es impar? Cuando f de menos x es igual a menos f de x. Cuando f de menos x es igual a menos f de x. ¿Sale? Y bajo esas circunstancias, ¿cómo es la gráfica de la función? ¿Simétrica con quién? Oigo. Simétrica con el origen. Simétrica con el origen. Ahora, ¿por qué se le llama par y por qué se le llama impar? ¿Quieren que se los diga? Sí. Sí, profe, como que no me queda muy claro por el nombre. Bueno, para que vean que soy cuate. Luego, Sí, sí. Sí. pero necesito que pongan atención y que hagan lo que uno dice. Profe. ¿Por qué se dice que es par? ¿Y por qué se dice que es impar? Esto tiene que ver
cuando analizamos las funciones desde el punto de vista de una función polinomial, parte básicamente desde la perspectiva de una función polinomial. Cuando una función polinomial tiene puros exponentes pares, de ahí se dice que es una función par, porque todos sus exponentes son pares. Por ejemplo, esta función, incluso no importa si les pongo aquí coeficientes, esta función es par, porque es una función polinomial cuyos exponentes, todos ellos son pares. ¿Sí se entiende? Sí. Y precisamente se cumple esta condición. ¿Por qué? Porque si yo saco la función en menos x, esto va a ser menos x a la octava, más 6 por menos x a la sexta, menos 3 por menos x a la cuarta, más menos x al cuadrado. Y esto me va a dar x octava, más 6x sexta, menos 3x cuarta, más x cuadrada. O sea, se cumple que f de menos x es igual a f de x. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Por eso Sí. se llama par. Porque parte desde el hecho de que si consideramos una función polinomial donde todos los exponentes son pares, se cumple esa condición. Y ahí viene el nombre de par. Ahora, ¿qué es una función impar? Es lo mismo, pero donde todos los exponentes son impares. Todos los exponentes impares. Por ejemplo, esta función es una función impar porque todos los exponentes son impares. Todos, ¿eh? Todos. Lo mismo que acá, ¿sí o no? Sí. Y entonces, si yo saco f de menos x, me va a quedar así. Y entonces esto va a ser menos x a la quinta, pues es menos x quinta. Pero con este menos, pues se va a hacer positivo. Esto es menos x al cubo, pues es menos x cúbica. Por 3, pues va a ser menos 3x cúbica. Y luego este menos se va a hacer más y me va a quedar más x. Y si se fijan que esta es el inverso aditivo de esta, o sea que esta es menos esta. Sí. Sí. ¿Sí? Y si hacemos la gráfica, va a ser simétrica con respecto al origen, mientras que esta va a ser simétrica con y. ¿Sí? Ahora, hay funciones que no son pares ni impares. Por ejemplo, esta función, x más 1, no es ni par ni impar. ¿Por qué? Porque no todos los exponentes son pares o impares. Y esta concluiría que pues no es ni par ni impar. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. Ahora, no necesariamente para que una función sea par o impar tiene que ser polinomial. Por ejemplo, la función coseno no es una función polinomial, es una función trigonométrica. Es una función trigonométrica. Es una función trascendente. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero esta función es par, aun cuando no es polinomial. ¿Y por qué es par? ¿Por qué es par? Porque si yo hago la gráfica, su grafiquita es simétrica con respecto al eje Y. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Sí? De la misma manera que la función coseno, la función seno, es impar, aun cuando no es polinomial. ¿Y por qué es impar? Porque es simétrica con respecto al origen.
Ve cómo esta se refleja con el origen y queda acá. Este se refleja con el origen, queda aquí. Este se refleja con el origen, queda acá. ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí, ¿Ya quedó claro entonces por qué? sí, profe. sí, profe. Bien, voy a borrar. Entonces, suponiendo que esta es una función par, ¿cómo sería su gráfica? Bueno, pues estoy diciendo que es simétrica con el eje Y. Esto significa que el eje Y va a ser como un espejo. Y entonces, este punto, pues ahí se queda. Este punto se refleja con Y, queda aquí. Este punto se refleja con Y, queda aquí. Este punto se refleja con Y, queda acá. Este punto se refleja con Y, queda acá. Este se refleja con Y, queda aquí. Este se refleja con Y, queda aquí. Este se refleja con Y, queda por aquí. Y ahí está. ¿Sí o no? Sí. Así como unas fibonaccitas, ¿no? ¿Sí? Sí, Ahora, vamos a suponer ahora que es impar. Si fuera impar, entonces se va a reflejar con respecto al origen. El origen va a actuar como un espejo. Entonces, este punto, al reflejarlo con el origen, quedaría aquí. Este punto, al reflejarlo con el origen, quedaría por aquí. Este punto, al reflejarse con el origen, quedaría por aquí. Este, al reflejarlo con el origen, quedaría aquí. Este, al reflejarlo con el origen, quedaría por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Y entonces quedaría así. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Así es. Está muy fácil, ¿no? Sí. ¿Cómo dijimos que estaba? Calabacín. Calabacín. En mis tiempos decían está pitero. Esa es otra, se usa como una grosería, profe. No, ¿por qué? Pues No. así lo usa en algunos lugares. No. O sea, eso significa que está chafa. Sí, sí, sí. O sea, significa Sí, que está así. chafa. Y es una expresión que indica pues, que es irrelevante. O sea, no es ninguna grosería. Incluso creo que está hasta busquen en internet. Es una expresión que no es mala palabra. ¿Ya por qué? ¿Sí la habían escuchado? sí. Yo no. Bien. A ver, entonces, este último que hicimos fue pues el de la gráfica. Vamos a hacer ahora esto. Miren, esto está interesante porque es completar una tabla. Y aparte aquí nos está diciendo que la completemos si la función es par o bueno, aquí nos dice que en el 49 es par y en el 50 es impar. Entonces, ¿cuál hacemos? Ah, pero ya son las 5. ¿Sí o no? Sí, profe. No me había dado cuenta. ¿Cómo ven? Es que uno se emociona, profe. Sí, ¿verdad? Ya estaban así como que hasta pensando cómo le iban a hacer, ¿sí o no? Sí. sí, Pero sí se aguantan la mañana, ¿no? O sea, sí. Digo, también es una forma así como de autocontrol, ¿sí o no? Sí, claro, profe. Bueno. Pues bueno, vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde. Un abrazo. Dios mediante, mañana continuamos. Nos vemos mañana, profe. Gracias, profe, hasta mañana. hasta mañana, profe. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Sí, nos vemos.